Estamos de regreso en Me Gusta y Punto y veníamos hablando de un tema muy delicado y muy interesante, Eduardo. Muy interesante, lo que es el impacto ambiental. Y justamente hablando en específico del proyecto Tía María. Y para ello tenemos una invitada que nos va a aclarar ciertas dudas y vamos a profundizar en el tema. Con nosotros está la directora de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad San Ignacio de Loyola. Bienvenida, Joana Poggi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un aplauso pues chicos para nuestra invitada. Gracias por haber venido al set, por tener el tiempo también de aclarar algunas dudas para todos los auxilios y el público en general que nos ve. Gracias a ustedes por invitarme. Nuestra especialista de la semana. Así es. Bueno, Joana, como veníamos hablando del tema del proyecto en sí, el Tía María, bueno, vamos a ver un poquito contigo qué es un EIA, ¿no? Porque veníamos sabiendo que el proyecto Tía María se está dando en Arequipa, en Islaya, hay protestas, y es lo que la mayoría de gente maneja. Para situarnos un poco, ¿no? Exacto, saber pero qué es el estudio de impacto ambiental. claro, lo que no sabes son esos términos. Vamos a aclarar y por favor sácanos de la duda. ¿Qué es un EIA? Un EIA es un instrumento de gestión ambiental normado por nuestra legislación. Existen tres tipos, por así decirlo, de EIAs en nuestra norma. El detallado, el semidetallado y la declaración de impacto ambiental, que es el más sencillo. En este caso se trata de un estudio detallado. ¿En qué consiste? En hacer una evaluación ambiental previa a un proyecto, previo a la construcción, cuando se está en etapa de prefactibilidad o factibilidad. ¿Por qué en esa etapa? Porque yo puedo cambiar tecnología, puedo cambiar procesos, me permite tomar decisiones. Como es el caso de Tía María, que se han cambiado algunos aspectos técnicos del primer EIA al segundo, para poder manejarlo de manera un poco más amigable con el ambiente. Con algunas controversias de por medio, ¿no? Por no decir muchas, pero sí, lo que hace un EIA es permitirme tomar decisiones, cambiar mi estrategia para trabajar de manera más armoniosa con el ambiente. Por ejemplo, si se tratara de una carretera, si se tratara de un ducto para combustible, si se tratara de una línea de transmisión, yo podría variar la ruta. No solamente tomando en cuenta un tema técnico o de precio, sino también un tema ambiental, incluso social. ¿Quiere decir entonces que cualquier empresa que tenga que ver con nuestro ambiente o de una forma afecte a tiene que pasar primero por este estudio de impacto ambiental? Si es que el EIA no da carta libre, carta abierta, no se realiza. No todos los proyectos tienen un estudio de impacto ambiental. Depende de qué rubros sean y si la autoridad competente o autoridades competentes determinan que se debe realizar un estudio de impacto ambiental. No existe actividad que no cause impactos, todas causan impactos, pero va a depender mucho de lo que diga la norma, las autoridades competentes y si causan impactos significativos o el ambiente es especialmente vulnerable. En el caso del Perú, el impacto gigante que agarra la minería. Sí, pero y esto se contrapone porque justo tú nos mencionabas de que el Perú es uno de los países que más leyes o normas tiene con respecto a la minería, ¿verdad? Tenemos en realidad muchas normas con respecto al tema ambiental. Ambiental en general. Sin embargo, todavía estamos en pañales en el proceso de fiscalización, control, vigilancia. Que se ¿no? cumpla realmente. Que es lo que a la población en Arequipa le preocupa. Porque si bien ya se han subsanado las observaciones del primer EIA en el segundo, uno es un lenguaje muy técnico, muy especializado, que tal vez la población no comprende al 100%. Y segundo, que no tienen la certeza por el background negativo que tiene Southern, si se van a cumplir o no. Por ejemplo, alguno de los temas más controversiales es la desalinización del agua de mar. Sí. A la gente le preocupaba mucho la utilización del agua en la zona, ¿no? La alternativa que se dio fue cambiar a desalinizar el agua de mar y utilizar esa agua en los procesos de la mina. Pero a muchos les parece una tecnología demasiado lejana, demasiado cara, cosa que ya no es cierto. Porque la desalinización del agua por ósmosis inversa ya es una tecnología bastante utilizada y los costos no son los mismos de hace 10 años o 15 años. Es mucho más accesible. Con todos los ingresos que obtiene una mina,
creo que es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? Tener las mejores opciones para intentar solucionarlo. Exacto. Habiendo recursos, existe la posibilidad de usar tecnología apropiada de punta, ¿no? Este caso de esta mina Tía María, ubicada en Arequipa, es una mina de tajo abierto o cielo abierto, como se le llama. Exacto. Explícanos, ¿por qué es este tipo de mina? Ok, existen dos motivos principales. Uno es que la gran minería normalmente es de tajo abierto, por la ubicación donde se encuentre el mineral, en este caso cobre, ¿no? Y lo otro es que la minería subterránea ya no se encuentran tantos yacimientos grandes e interesantes como para explotar mediante ese tipo de minería. Entonces, lo que queda actualmente es más hacia la superficie, que utilizan tecnología o maquinaria mucho más grande que para minería subterránea. Ambas ocasionan impactos ambientales. Sin embargo, hay un tema, por ejemplo, los impactos ambientales en el paisaje, que son mucho más grandes en la minería de tajo abierto porque la maquinaria es más grande. Más notorio, ¿saben? Queda como un cañón. Exacto. En medio de, digamos, de un pueblo, ¿no? Ahora, no debería quedar así porque al cierre de mina, Ajá. el estudio de impacto ambiental también contempla la etapa de cierre. Incluso se presentan después planes de cierre de mina, cómo es que se va a remediar ese tajo, y como su nombre lo indica, queda en la zona, y cómo es que se va a recuperar lo que se haya impactado y no se haya podido hacer durante las operaciones. Porque tenemos un tema de drenaje ácido de mina, que es cuando se acidifica el suelo, por lo tanto también podría acidificarse el agua por estar expuesto al ambiente, ¿no? Entonces se tiene que remediar, revegetar, ¿no? Y dejar en condiciones, en este caso es un proyecto de 18 años de operación, en las condiciones más cercanas a lo que se encontró. Claro, ahora, frente a todas estas propuestas y como usted nos las explica, ¿cómo hacer para que la población arequipeña reduzca pues las protestas? En este caso, algunas se dan con gente o pobladores que no son de Islay en sí, que son externas incluso. Entonces, ¿cómo hacer para que los verdaderos afectados entiendan esto? O tal vez lleguen a acuerdos más diplomáticos, por así decirlo, porque, claro, tenemos una empresa con una reputación no muy buena. No muy buena. No podemos decir que es buena, en verdad. Corporation realmente Exacto. tiene, en su haber, tiene 14 demandas hechas y aparte una indemnización de $608.000 puestas. Y aparte por sus 2 minas anteriores que tiene en Moquegua y Tacna, digamos de que justo, lo que pasa es que en Perú, justo el sur, estas minas que tienen en la misma zona, en Moquegua, Tacna y ahorita en Arequipa tienen la misma empresa Sourdo en Perú y justo este Valle de Tambo viene siendo afectado desde hace años, no es que solo sea desde ahorita. Claro, muchísimos años. Entonces, ¿cómo hacer para que los pobladores y en este caso el gobierno o la empresa lleguen a acuerdos más sencillos? Lo que sucede en temas ambientales es que es tan importante lo que se hace en materia de ciencia y tecnología como lo que se da a conocer y las formas como se comunican. En este caso ya se ha empezado mal, ¿no? Los talleres participativos, si bien se han dado, no toda la población era la involucrada, eran masivos. Cuando un taller con 500 personas es muy difícil de manejar, no puede usar los mismos términos técnicos que utilizaría con los ingenieros del Ministerio de Southern, con la población, ¿no? Hay casos de proyectos muy exitosos en los que se ha hecho monitoreo participativo. La población participa desde el inicio en la elaboración de línea de base, que es el estudio de la zona antes de que se empiece a construir, para poder comparar con esa proyección de cómo sería después y poder evaluar los impactos. La población participa en el monitoreo de agua, de aire, de ruido, de levantamiento de información sobre flora, de fauna. Entonces, se generan capacidades, se presenta la información a la población de forma transparente, se les hace partícipes. Eso es muy importante. Yo he participado en monitoreos participativos y va gente del Estado, gente de la empresa consultora, de la comunidad
y también de ONGs que van como observadores de alguna manera objetivos, ¿no? Claro. Tal vez ese sea un mecanismo adecuado, ¿no? Ahora, todavía hay algunas controversias, ¿no? Como las observaciones que hizo UNOPS a el primer estudio de impacto ambiental, que han sido subsanadas. Sin embargo, la aprobación ha sido por el Ministerio de Energía y Minas. Y ya no por la... Ya no por la UNOPS. Entonces, eso genera mucha desconfianza en la población. Mucha desconfianza. Aparte, Muchísimo. los cambios radicales que tiene el gobierno, ¿no? Y hasta el mismo Humala, nuestro presidente, recuerdo mucho que decía en su meeting que él, cuando estaba en el año de campaña, no iba a permitir más ya minas a tajo abierto, jamás. Y ahora nos vemos con ese caso. El río Tambo se encuentra a 2,8 kilómetros exactamente, pero hay algunos pobladores que dicen que sus ganados, sus terrenos están a 2 kilómetros nada más de la mina. Estas explosiones que se realizan, ¿cuánto radio tiene en afectar a esto? Claro. Ok, ahí ayuda mucho el estudio de línea de base, porque en ese estudio se hace un monitoreo, se levanta información sobre la parte meteorológica. Entonces yo puedo saber la dirección predominante del viento y cómo cambia de acuerdo a horas. Entonces lo que dice el segundo estudio de impacto ambiental es que la voladura, que es dejando un día si no me equivoco, se va a hacer alrededor de la 1 de la tarde, cuando la dirección del viento es opuesta a la zona que podría estar perjudicada. Lo que teme la población es que esto no se realice en realidad, ¿no? Y que se fiscalice si realmente se va a hacer a esas horas, en esas condiciones, ¿no? La línea de voz me ayuda para eso. O sea, existen las formas de trabajar de manera amigable con el ambiente. Lo que teme la población es ser engañada. Y ha sido engañada prácticamente porque el Valle de Tambo cuenta con 13.000 hectáreas, si no me equivoco, y ya 2.000 hectáreas se van perdiendo y 18.000 familias van siendo afectadas, porque no solo es esto, sino que sus cultivos se afectan por las lluvias que vienen con ácido. Claro, si no hay un buen manejo del tema de relaves o de residuos peligrosos, es posible que haya no solamente por esa actividad minera, sino por otras, porque el ciclo del agua pues, va a afectar mucho más allá de la zona de influencia directa de un proyecto por el tema de lluvia ácida, ¿no? Y muchos otros impactos ambientales que ellos temen, ¿no? El tema de vibraciones. Yo conozco proyectos en los que se hizo estudios preliminares sobre vibración y se determinó, ok, esto no va a ocasionar un problema, pero debido a la preocupación de la población, se hicieron estudios adicionales. Entonces, para muchos puede decir, esto es un costo. Pero como podemos ver en las imágenes del reportaje, es una inversión. Definitivamente, sí. Justamente porque el no seguir un proceso, o claro, el proceso que uno debería, miren cuántos años ya vamos. O sea, esto no viene desde ahorita, como lo mencionábamos, ya tiene muchísimos años, no solo meses, no tienen más de 5 o 6 años incluso, desde el 2009 que se hizo el primer estudio hasta el día de hoy, y no se solucionan. O sea, venimos con esto de 30 días paro, ok, vamos a dejar que los pobladores se enfríen. Luego, volvemos, se olvidan, volvemos de nuevo, empiezan los conflictos, 40 días paramos. Entonces venimos así ya hace 5 o 6 años. Entonces, ¿hasta cuándo? Definitivamente no es la solución. Y se pierde mucho dinero. Como conversamos antes de la entrevista, ¿no? Parece que faltaría hasta un marquetero, se daría cuenta dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque uno va a empezar ese proyecto y de frente, ¿quién va a ser el primero que se opone? El pueblo. Si el pueblo se opone, me cortan la cabeza. Va que se solucione. Y mira todo lo que ocasiona, 5 muertes hasta ahora. Lo que yo le digo mucho a mis alumnos de ingeniería ambiental en clase, esta es una ingeniería muy social. Ustedes tienen que aprender a comunicarse en todo nivel, generar capacidades, generar competencias de comunicación muy eficaces. Ustedes pueden llegar a presentar un proyecto a la alta gerencia de una corporación y ese mismo proyecto explicarlo después a una comunidad campesina o a una comunidad nativa en otro lenguaje, con otras formas, con otras técnicas. Definitivamente, que creo que es el reto de todos los comunicadores y es en lo que estamos nosotros, tal vez, por así decirlo, innovando. Estamos tratando de llevarle este tipo de información precisa, concisa, a todos los estudiantes que necesitan y deben ser formados. Claro, porque no es solamente un tema ambiental, es un tema económico, es un tema social, es un tema de comunicación,
es un tema de relaciones comunitarias, de responsabilidad social también. El tema de desorden, Bueno, ¿no? Que sí. siendo una empresa con bastante trayectoria, no tan buena, claro, y no tener esos problemas de comunicación, como ese antecedente que hubo en un canal, de llamarlos terroristas a los contra la Armada. Definitivamente, sí. Bueno, para cerrar su conclusión del tema y ya chiquitito también. Bueno, yo creo que podríamos, lamentablemente hay pérdidas humanas, ¿no? Que es algo que no se puede remediar, pero podemos tomarlo como un caso de aprendizaje de lo que no se debe hacer. Las estrategias de comunicación en temas ambientales son tan importantes como lo que se hace técnicamente. Eso nos puede ayudar desde un inicio, desde que presentamos el proyecto, y también analizar un poco la trayectoria con las empresas a las que vamos a dar luz verde para trabajar proyectos tan grandes, ¿no? Ver un poco quiénes son nuestros socios, nuestros aliados, quiénes queremos que inviertan en nuestro país, ¿no? Claro, bueno, gracias Joana por haber venido, por habernos acompañado y por habernos sacado esas dudas tan necesarias. Nos tenemos que ir a un corte comercial, ya regresamos con muchísimo más. Esto es Me Gusta y Punto. Mississippi.